Muy buenas noches, hermanos, a Conexión Hombres. Qué bueno que usted está conectado con nosotros a esta hora. Yo le aseguro que este tema le va a ayudar mucho en lo que es nuestro rol como hombres, como esposo, como padres. Y bueno, una vez más, qué bueno que está conectado aquí con nosotros. Vamos a orar para comenzar. Señor, esta noche estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, reunidos de esta forma virtual, Señor. Lloro, Señor, para que cada una de las cosas que vamos a aprender hoy llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente, Señor, para ser esos hombres valientes, fuertes, de que tú nos has llamado a ser, como tú nos formaste, Señor. Y da gracias, Señor, porque tú nos hablas. Yo oro que se nos abra el entendimiento y podamos, Señor, entender lo que tú quieres que hagamos, Señor, y cómo tú quieres que actuemos como hombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces esta noche con el tema. Y como habíamos anunciado, el título es El silencio de Adán. Y bueno, creo que ese silencio nos alcanza a nosotros inclusive tantos años después. Y bueno, Adán es solamente un ejemplo de cómo actuamos nosotros, cuál es nuestra reacción muchas veces con respecto a nuestro rol como hombres. Y bueno, vamos a verlo ahora en la escritura dentro de un ratito. Pero hermanos, es muy importante que entendamos que el rol del hombre en el mundo es sumamente importante. Ahora, pudiéramos ponernos a pensar un poco si no fuera importante, si no fuera importante el rol del hombre en la sociedad, ¿por qué Dios entonces creó un hombre y una mujer, verdad? Pero si no fuera así, simplemente hubiera creado a seres sin sexo, simplemente todo el mundo igual y ya. Pero Dios crea al hombre y lo crea y lo pone en un puesto específico, en un puesto muy importante. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros esta noche. Y bueno, de eso vamos a hablar, pero tenemos que entender cuál es ese rol importante. Entonces, en nuestra sociedad, el rol del hombre es muy importante, es necesario. Ahora, quiero nada más mencionar algunas cuantas cosas que deben de darnos un poco de terror, de miedo, pero eso nos debe ayudar también a que tengamos que hacer nosotros o estar listos y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Primero, quiero mencionar que hay un fuerte movimiento en nuestra cultura que quiere desvanecer la imagen del hombre. Tal vez usted ha escuchado hablar del movimiento feminista. Y bueno, el movimiento feminista tiene la meta de destruir a los hombres. Escuche muy bien. Las feministas creen que ellas no necesitan ninguna ayuda de nadie. Completamente quieren destruir al hombre y decir, ellos dicen, no necesitamos al hombre para vivir, para existir, lo cual es sumamente estúpido porque si eliminan a todos los hombres, ellas eventualmente van a dejar de vivir, de existir, porque ya no hay un hombre para que tengan bebés. Pero bueno, quién sabe qué hay en su cabeza y dicen estas barbaridades. Pero ellas quieren desvanecer, el movimiento feminista quiere desvanecer la imagen del hombre. Y bueno, todo el movimiento feminista, por muchas otras razones, pero una de las razones principales para promover el aborto es justamente eliminar a los hombres, lo cual es bastante estúpido también, y perdónenme la expresión, porque no saben si lo que fue concebido es un varón o una niña. Simplemente ellos matan a todo el mundo. Entonces, ¿verdad? No tiene ningún sentido, pero por eso es que ellos también promueven el aborto, para que ya no nazcan más hombres. Otra vez es muy tonto porque si están matando a todos los bebés,
o si lograran matar a todos los bebés, eh, igualmente ya la raza humana dejaría de existir. Entonces, como sea, yo quiero que veamos, hermanos, la distorsión en nuestra sociedad con respecto a la imagen del hombre. Ahora hay mucha gente que obviamente no cree estas cosas, pero aún así, hermanos, hay todo un movimiento que quiere borrar la imagen del hombre. Ahora, a través del tiempo también, si tal vez usted ha visto imágenes, ¿verdad? Hay ciertas imágenes en Facebook, ¿verdad? O tal vez lo manden por WhatsApp, como sea, pero hay imágenes que comparan cómo eran los hombres hace 60 años atrás y cómo son los hombres ahora, cómo se visten, ¿verdad? Inclusive cómo actúan, y muchas cosas. Hay muchas comparaciones y claro que tienen mucha razón de cómo ha cambiado. Y aunque tal vez, ¿verdad? No seamos de una forma, ¿verdad? Que podamos decir, es que yo soy afeminado o cualquier otra cosa, ¿verdad? Tal vez uno se ve varonil y es varonil, pero sí hay cosas adentro nuestro que se han distorsionado y entonces no logramos calzar en el rol que Dios nos da como hombres y como padres, como esposos también. Entonces es muy importante que podamos otra vez, como dije al principio, entender cuál es ese rol. Bueno, desde hace mucho tiempo, como he dicho, parte de eso que se distorsiona en nosotros, en la cultura, es que el hombre tiene una posición que otra vez no es el rol que Dios le mandó. El hombre por mucho tiempo ha dejado su rol y eventualmente o automáticamente más bien se pone sobre la mujer ese rol, eso es que le corresponde hacer el hombre. Entonces, hay dos lados equivocados. La primera que acabo de decir, ¿verdad? De desvanecer la imagen del hombre, pero el otro extremo es, por ejemplo, el machismo, donde yo soy el hombre y yo digo lo que hay que hacer y simplemente no hay nada más que decir. Obviamente, ninguno de los dos extremos es lo que Dios ha establecido para nuestro rol, para nuestro rol de hombre, de papá, de esposo. Entonces, primero vamos a ver en la Biblia, y lo puse así al propio para tal vez reírnos un poco, pero vamos a ver el primer acto de mamitas en la historia, ¿verdad? Porque es así como se le llama a los hombres mamitas, ¿verdad? O mandilones, como quiera usted llamarlo, pero este es el primer acto histórico en la Biblia, o histórico inclusive en cualquier libro, de mamitas, de mandilón, como usted quiera llamarlo. Vamos a Génesis 3:6 y voy a estar leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas, porque dice muy bien lo que quiero decir, o lo que sucedió más bien. Dice Génesis 3:6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahora hasta aquí está bien todo porque siempre le hemos echado la culpa a la mujer. Y bueno, muchas veces la mujer tiene mucha culpa, pero veamos qué pasa a continuación. Dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces, este es el primer acto de mamitas, ¿verdad? Como queramos llamarlo, porque como dice muy bien al final, dice, también dio a su marido que estaba con ella. Ahí estaba Adán. Tal vez siempre lo hemos imaginado así, o quizás hemos creído que ¿dónde estaba Adán para que le haya dicho a la mujer que no sea bruta, cómo se le ocurre, no lo haga, ¿verdad? Pero bueno, se sabe y por las palabras que dice y el contexto y demás, que ahí estaba Adán con ella. Entonces,
Claro que sí, hay mucha culpa muchas veces en las mujeres cuando hacen algo y popularmente, como dicen, meten las patas. Pero hermanos, las mujeres hacen eso porque el hombre no está posicionado en el rol que tiene que estar y entonces desprotegemos a la mujer y ellas cometen errores. Ahora, no es que nosotros no lo hagamos y que nunca lo vayamos a hacer, pero el primer error que cometemos es no ocupar el rol que Dios nos dio. Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Lo que sucede es que la mayoría de los casos, ¿verdad? Obviamente, como vemos en el texto, pero en la vida en general, la mayoría de los casos, los hombres se quedan callados o nos quedamos callados. Y usualmente el pretexto para no decir nada es para evitar problemas. Yo he escuchado muchas veces a muchos hombres que me dicen, pastor, yo mejor no digo nada para evitar problemas. Bueno, hermano, parte del rol que tenemos como hombres que Dios nos ha dejado es solucionar problemas. Y si necesitamos provocar problemas para solucionar otros, bueno, bienvenidos al rol de hombres. Porque qué difícil es. Yo creo que sí es bastante difícil ah, es confrontar a la esposa, confrontar a la mujer. ¿Verdad? Yo sé, yo los entiendo, yo estoy casado. Y a veces es difícil confrontar a la esposa porque justamente yo quiero evitar problemas. Qué aburrido que es decirle a la esposa, no, yo creo que no. Y qué pereza escucharla cacarear después de que cuando uno dice que no. Y entonces la mejor opción, o la opción más fácil, no es la mejor opción, la opción más fácil es no decir nada y dejar que suceda lo que vaya a suceder y ya. Entonces nos quedamos callados para evitar problemas. Esa es la justificación. Entonces evitamos problemas y no ejercemos la autoridad, pero al mismo tiempo nos estamos metiendo en más problemas aún, porque quién sabe qué pueda pasar después, que vaya a perjudicar más grande todavía. Y que del problema en el que nos estamos metiendo con Dios, de que no estamos ejerciendo el puesto, el rol que Él nos dio. Ese es un gran problema, ese es un problema grave que muchas veces no pensamos que estamos cayendo en ese problema. Y entonces está bien, la mujer no nos gritó, está bien, la mujer se ve contenta, pero hermanos, Dios no está tan contento como nuestra esposa y ahí sí vamos a estar en grandes problemas. Entonces, es muy interesante. Ahora, para los casados, pero también para los que no están casados, para que aprendan, ¿cuántas veces realmente, sinceramente, hemos dicho, mejor no digo nada para que todo esté tranquilo? Entonces, como estamos hablando, no es esa nuestra posición. Nuestra posición es de estar ahí y decir lo que hay que decir, decirle a la esposa que no, decirle a la esposa, hagámoslo de esta otra forma. Podemos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si Adán se pone los pantalones y le dice a Eva, no mujer, Dios nos dijo que no hay que hacerlo? Mejor no lo hagamos. ¿Qué hubiera pasado? Completamente toda la humanidad hubiera sido diferente. Entonces, hermanos, Adán sabía muy bien lo que tenía que hacer. Dios mismo le había advertido, no coman de ese fruto. Pero él simplemente se queda ahí sin decir nada, no dice que no dice nada. Y además de eso participa de la desobediencia. Entonces, aquí nos encontramos en una gran situación, una situación muy interesante, porque cuando Adán decide desobedecer, eh, entonces automáticamente nos
mete a la humanidad en general y a los hombres específicamente este ADN. Ahora, vamos a ver algunas cuantas cosas antes de esto que que quiero decir. Primero, hermanos, podemos notar que la cultura, la sociedad, el sistema del mundo o el enemigo, el diablo, ha estado interfiriendo en el rol del hombre para que no tome el lugar. Ahora, quiero que regresemos al pasaje un momento, a la pregunta que les hice ahorita. ¿Qué hubiera pasado si Adán dice que no? La humanidad sería muy diferente. No sabemos exactamente cómo, pero sí sería muy diferente. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, teniendo eso en mente, porque recuerden que es el mismo Satanás que viene a tentarlos para que coman del fruto, para que desobedezcan a Dios. Entonces, teniendo esto en mente de que qué hubiera pasado si el hombre actúa correctamente, podemos venir aquí a nuestra época y qué pasaría si el hombre toma las decisiones correctas, toma la posición que Dios le da. Entonces, con esto en mente, igual, uh, por mucho tiempo el enemigo, la sociedad, la cultura, ha funcionado de tal forma para minimizar la posición del hombre. Y por eso, ya sea un lado el machismo o por otro lado el feminismo, cualquier lado al que vayamos, siempre va a ser para que el hombre no tome su lugar. Entonces, pongámonos a pensar en esto un momento. Podemos decir, así muy por encima, que el mundo está siendo gobernado por mujeres. Y voy a decir unas cuantas cosas para respaldar esto que acabo de decir. Primero, y este es el plan de Dios, entonces no es gran cosa, pero no es gran cosa si se educa bien. Primero, bueno, nacemos de una mujer. Somos criados por una mujer, nuestra mamá. A la vez, usualmente, en la mayoría de los casos, cuando vamos a la escuela, ¿quién es la que está enseñando? Es una mujer, la maestra es una mujer. Y bueno, el patrón de la sociedad dicta que el rol del papá es solamente proveer. Y el papá entonces no se mete en la educación de los hijos, en la crianza de los hijos. Y entonces, ¿quién es el que está ahí educando y criando a los hijos? La mamá. Y por otro lado está la maestra. Entonces, cuando crecemos y nos casamos, le decimos que sí a todo lo que la mujer dice, porque todos los años de educación, todos los años que marcan nuestros pasos a lo largo de la vida, en la madurez, la única persona que estuvo enseñándonos fue una mujer. Ahora, agreguemos a eso que quizás la maestra pueda ser una maestra con una ideología feminista. O, ¿verdad? Ya al final el feminismo nace para matar el machismo. Y entonces es completamente el otro lado, el otro extremo. Y hay más confusión todavía. Y como a los padres no nos enseñan, o a los hombres no nos enseñan a ser padres, a ser hombres, a ser esposos, entonces lo que nos enseñan es que, bueno, si usted es hombre, tiene que ir a trabajar y tiene que traer la plata a la casa. Entonces, hermanos, es así como crecemos, como hombres es así como crecemos. Entonces, cuando estamos casados, la mujer, ¿verdad? Podemos ver a nuestra esposa quizás, sin que suene extraño, no es mi intención, pero podemos ver a la esposa como la mamá. Y entonces, una representación. Y entonces hay que decirle que sí, porque inclusive también como maestra. Y entonces es lo que nos enseñó, la maestra tenía razón, hay que hacerlo. Entonces hay toda una estructura para que el rol del hombre no se tome y quede vacío. Entonces,
como decía antes, por el asunto del ADN, cuando Adán peca, el ADN entra, este ADN, esta modificación del ADN, entra en nosotros los hombres, en la humanidad, y entonces nacemos ya también con las características de que nos quedamos callados y no decimos nada. Justamente como Adán hizo eh, allá cuando la serpiente los tentó. Entonces nacemos así, y es así como se mete el pecado también a la humanidad. O si no, quizás todo este asunto de que el hombre se quede callado es parte del pecado. Vamos a Romanos 5, 12. A Romanos 5, 12 dice, perdón, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, cuando él peca, el pecado entra al mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, de esta forma es que el pecado entra a la humanidad. Cuando Adán y Eva pecan, el pecado entra a la humanidad, y ya entonces dentro de ese combo viene de que los hombres nos quedamos callados. Entonces, sea como sea, hermanos, debemos sacar eso de nosotros. Debemos modificar ese ADN corrompido que viene de Adán de hace muchos siglos, modificarlo y que tomemos el lugar que nos corresponde. Es muy necesario, hermanos, que lo hagamos así. Como digo, ¿verdad? No estoy hablando de que ahora nos vamos a volver machistas y la mujer, ¿verdad? Tiene que vestirse de tal forma y tiene que hablar de tal forma porque yo digo, yo soy el hombre de la casa, ¿verdad? No estoy hablando de ese otro extremo, pero sí estoy hablando de que debemos de tomar la posición adecuada como hombres, como esposos, como padres. Entonces, ahora, para explicarlo mejor, usted tiene un trabajo. Yo sé que usted tiene un trabajo o algún día ha tenido algún trabajo, y en ese trabajo usted lo contrataron en un puesto específico, ¿verdad? Entonces, ya sea que usted sea chofer o guarda o oficinista o un doctor o un abogado o un maestro de obras o un profesor, lo que sea que usted haga, no importa, eso no importa lo que usted haga, usted tiene un puesto. Y todos los días usted va a su trabajo, llega a ese lugar de trabajo y usted se posiciona en el puesto. Por ejemplo, si usted es chofer, usted se monta en el camión o en el carro y maneja. ¿Verdad? Si usted es, no sé, guarda, usted tiene una posición, vaya, cuida ya la puerta, vaya, cuida tal puesto, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, de la misma forma es que funciona nuestro trabajo con Dios. Dios nos da un puesto, el puesto de hombre, y tenemos que ocuparlo. Es mentiras, sería genial quizás, pero hermanos, la realidad es que a usted no lo contratan para un puesto y ponen a otra persona. Eso no sucede, y aún así le pagan, ¿verdad? Eso no sucede. A usted no lo llaman de un trabajo y le dicen, fulano de tal, queremos contratarlo para el puesto de gerente, pero usted tranquilo, usted si quiere no viene, usted se puede quedar en su casa porque esta otra persona va a tomar su puesto, y usted tranquilo, usted no se preocupe, usted va a recibir su cheque o su salario quincena a quincena, y haga lo que quiera. Y esta persona va a hacer su trabajo. ¿Qué les parece? Entonces, eso no sucede. Entonces, cuando nos contratan y nos dicen usted va a ser gerente, usted va a estar en este puesto, nos exigen, y todo el mundo está esperando que tomemos el puesto, que nos sentemos en ese escritorio, que nos sentemos en esa silla, que nos sentemos en ese asiento a desarrollar el puesto que nos han dado. Entonces es así como funciona con Dios. Dios nos da un puesto, hermanos, que quizás no lo hemos estado llenando, no lo hemos estado cumpliendo, no llegamos a trabajar a ese puesto, y entonces no se está ejerciendo. Debemos ser sinceros, hermanos, y admitir que muchas veces no ocupamos ese puesto.
yo quiero decir aquí, hermanos, detenerme un momento y decir que, hermano, su puesto, claro que sí, incluye su trabajo, pero su trabajo no es el puesto que Dios le dio. Es muy importante que usted vea el puesto que Dios le ha dado de hombre más grande de lo que usted está haciendo en este momento. Es más grande que ir a su trabajo. Es más grande que dedicarse a lo que sea que usted se dedica. Um, a mí me cuesta mucho admitir, porque, ¿verdad? Yo creo que todos somos capaces, pero dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. Uh, yo estoy en desacuerdo con eso, pero a la vez he visto que uno como hombre a veces realmente solo puede hacer una cosa a la vez. Pero me resisto a creer eso, hermanos, porque somos igual de inteligentes. Dios nos ha dado a todos una capacidad. Y si el puesto del hombre, su rol como hombre, lleva muchos otros puestos, por decirlo así, entonces tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Entonces, que se rompa ahora mismo en el nombre de Jesús el pensamiento que hay de que los hombres somos inútiles y que solamente podemos hacer una cosa a la vez. Se rompe eso en el nombre de Jesús. Sí podemos hacer varias cosas a la vez. Sí podemos ser padres, sí podemos ser esposos, sí podemos ser hombres, sí podemos hacer el llamado que Dios nos dio. Todo eso a la vez sí podemos hacerlo. Quizás usted no encuentra lo que su esposa lo mande a decir, pero eso no quita que usted no sea un buen esposo. Quizás usted no puede escuchar a su esposa mientras está lavando el carro o mandando un mensaje de texto, pero eso no quita que usted no vaya a ser un buen padre. Quizás usted no pueda hacer varias cosas físicas a la vez, pero eso no quita que usted no pueda llenar el puesto que Dios le dio. Hermanos, somos capaces, somos hombres fuertes, valientes, que podemos desarrollar, ocupar el puesto que Dios nos dio. Hay otra vez, hermanos, la cultura se ha encargado de pisotear la imagen del hombre y nos creen inútiles, nos creen que no servimos para nada. Prácticamente, hermanos, en este momento en la sociedad el hombre está solamente para proveer y prácticamente para eso. Porque, hermanos, hay en el movimiento feminista que hay, ya ni siquiera ellas consideran al hombre para tener sexo. Ellas mismas, según ellas, pueden satisfacerse y no necesitan del hombre. Entonces se levanta un movimiento, una imagen de un hombre bueno para nada. Pero, hermanos, hoy estamos rompiendo eso. Cualquiera que sea el nivel de distorsión de imagen de hombre que usted tenga en su mente, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús y somos hombres hechos por Dios, hechos a la imagen de Dios. Somos hombres fuertes, valientes, que sí podemos hacer el trabajo. Así que, hermanos, reciba esto porque es así. Sí podemos hacerlo, que se caiga, toda imagen distorsionada de hombre. Y quiero describir un poco esa imagen. Porque entonces, como hay una imagen de que el hombre solo provee, entonces la esposa y la mamá es la que hace todo. Ella es la que cría a los hijos, ella es la que maneja el dinero, ella es la que toma las decisiones, es la que organiza nuestra vida como hombre. No puede ser. Y quizás usted diga, no, pastor, en mi casa yo soy el que digo todo y todo el mundo me obedece. Pero, hermanos, yo creo que tenemos que ser humildes y meditar un poco en ciertas cosas. Y quiero mencionar algunas cuantas cosas para que usted medite. Realmente póngase la mano en el corazón y diga, escuche lo que voy a decir y mídase. ¿Verdad? Piense ahí, medite lo que voy a decir y mídase a ver qué tanto de esto es cierto en su vida.
y que puede cambiar, que necesita cambiar. Entonces, quizás usted pueda decir, no, en mi casa yo soy el que mando. Pero bueno, vamos a ver, preguntémosle a su esposa, a ver qué tan buen esposo usted es. Quiero también decir, ¿qué pasaría si le preguntamos a sus hijos? ¿Qué tan buen padre es usted? Sus hijos responderían, sí, mi papá es un buen papá. Su esposa diría, no, mi esposo es el mejor del mundo. Hay que preguntarle a su esposa, a sus hijos, qué tan buen hombre es usted. ¿Cuánto tiempo invierte usted en su esposa? ¿Cuánto tiempo invierte usted en sus hijos? ¿Es usted intencional en pasar tiempo con cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo pasa usted en familia? Y no estoy hablando, hermanos, porque quiero decir algo, por lo menos para los hermanos de la Iglesia del Rey. Yo sé que hemos hablado de que necesita haber un día específico para pasar con la esposa y un día específico para pasar con los hijos, o un día familiar. Pero hermanos, no se trata de cumplir, no es un requisito que yo cumplo, como ir al trabajo y voy de 8 a 5 y ya cumplí. Entonces, con que usted diga, no, pastor, pero usted ha dicho, yo tengo todos los lunes en la noche salgo con mi esposa y la llevo a comer bien rico. Pero de martes a domingo usted se olvidó de su esposa. Entonces, hermanos, es cierto, hemos dicho eso porque es necesario, es bueno tener ese tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa. Pero no es que ya usted cumplió y se olvidó de su esposa, se olvidó de sus hijos los días que no están con ellos, esos días que ya dispusieron estar juntos. Entonces, hermanos, el rol de hombre, el rol de padre, de esposo, es 24/7. ¿Cuántas veces hemos escuchado quizás hablar del trabajo de la esposa, de la madre? No, la mamá es mamá siempre y los hijos se casan y la mamá sigue velando por sus hijos a ciertos niveles. Y bueno, hermanos, otra de las cosas que se nos ha metido en la cabeza es que el hombre nada más está y ya. No es un requisito y yo cumplo los lunes en la noche, yo cumplo los sábados con mis hijos y el resto de la semana ya me olvidé de la familia. No se trata de eso, hermanos. Usted me puede contestar que sí, pastor, yo tengo un día específico con mi esposa y nunca fallo. Bueno, gloria a Dios por eso, pero ¿qué hay de los demás días? ¿Estás cumpliendo o estás fallando? Igual con tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que salió con su esposa que haya sido su idea? Porque muchas veces, honestamente, a veces decimos o salimos con nuestra esposa porque nuestra esposa está como 6 meses seguidos. Amor, ¿cuándo vamos a salir? Amor, ¿cuándo vamos a salir? Y usted, voy a sacar a esta vieja loca para que se calle. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, alístese porque vamos a salir? Que no haya sido ese día, otra vez, no se justifique con ese día específico. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que salió con su esposa que fue su idea? ¿Sabe usted los problemas de su esposa? ¿Sabe usted los problemas de su hijo? De sus hijos, perdón. Y si lo sabe, si usted sabe los problemas de ellos, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Qué ha hecho usted para ayudarlos? Porque bueno, podemos conocer las situaciones de nuestra familia, pero si yo no hago nada al respecto, hermanos, no estamos haciendo mucho. ¿Lleva usted a su familia a la iglesia o es su esposa la que insiste que vayan a la iglesia? Eso es muy importante, hermanos, porque usted como hombre en el puesto, en el rol que Dios le dio, usted es el sacerdote, el pastor de su casa y usted tiene que llevar a su familia a Dios, a congregarse. Entonces, es la idea o la insistencia de su esposa, por eso que usted viene a la iglesia, o es usted quien jala a su familia a la iglesia. Lee la Biblia usted a sus hijos y les enseña el camino de Dios. Hermanos, es muy importante. No podemos pretender que el trabajo de la enseñanza de la Biblia se hace en la iglesia. No, ahí mis hijos van a la escuelita bíblica, ahí se la juegan, ahí, vieras qué bien todo lo que les enseñan. Bueno,
Es claro que sí, les tratamos de enseñar lo mejor posible, pero no es nuestra responsabilidad. Ora usted con su esposa, ora usted por su esposa. Es muy diferente las dos cosas, pero las dos cosas son sumamente importantes. Ora usted por aparte y lee la Biblia por aparte. ¿Tiene usted un tiempo devocional con Dios? ¿Cuál es la atmósfera que hay en su casa cuando usted está ahí en su casa? ¿Puede usted notar que cambia la atmósfera cuando usted no está y cuando está? Entonces, quizás usted me diga, bueno, no sé, yo no estoy, no sé, pero sí se nota, hermano, sí se puede saber. Cuando ocupamos el puesto que Dios nos dio, de esposo, de padre, de autoridad en la familia, hermanos, las cosas van a empezar a funcionar. Y van a empezar a funcionar bien. Porque hermanos, este es el diseño de Dios. Cuando nos salimos del diseño de Dios es cuando las cosas salen mal. El diseño de la familia no es que la esposa o la mamá hagan todo. Ese no es el puesto de ellas. Ellas están diseñadas para hacer otras cosas. Igual de importantes, claro que sí, todo es importante. Lo que hace la mujer, lo que hace el hombre es muy importante, pero se complementa. Pregúntele a cualquier madre soltera si es fácil el trabajo. Yo creo que no, les falta el hombre. Y aunque el papá de los hijos den pensión, es sumamente difícil el trabajo de que una mujer, una madre, haga el trabajo también del padre. Es muy difícil, muy cansado. Lo han logrado y han hecho un buen trabajo, pero hermanos, aún así a los hijos les falta esa figura paternal. Entonces, a la vez con esto, hermanos, pregúntele a su esposa si ella se siente como una madre soltera. ¿O usted ha visto que su esposa se siente como una madre soltera? Porque está bien, usted está ahí, usted provee, usted inclusive la abraza en la noche cuando le da frío. Pero, ¿qué más hace usted para que su esposa no se sienta como una madre soltera? Porque, hermanos, no es un asunto de dinero. Es un asunto de llevar la carga del hogar. Muy importante todas estas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que decir no cuando hay que decir que no. Tenemos que decir vamos a hacer estas cosas cuando hay que hacer estas cosas. Hay que llevar a nuestra familia a la iglesia. Hay que decir, determinar, en esta casa vamos a seguir a Dios y vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, porque aquí quien gobierna es el Señor y Él es el que me da las direcciones para dirigir a esta familia. Hay que hablar, hay que decir las cosas cuando hay que decirlas. Y hay que guiar a la familia, hermanos. Este es el trabajo de nosotros los hombres. Muchas veces la esposa dice cosas y se embarcan, como decíamos al principio, hermanos, pero es porque nosotros no estamos ahí, o si estamos nos quedamos callados. Nuestro trabajo también es proteger a nuestra esposa de que cometa este tipo de errores. Entonces a veces dicen cosas y hay que pararlas. Ey, no, esas cosas no se dicen. O se meten en problemas porque el esposo no las guía o no las corrige. ¿Cuántas veces quizás su esposa se ha metido en problemas porque ha dicho más cosas o ha hecho cosas de más o tuvo alguna actitud que no era la correcta y hubo gran conflicto después de eso? Bueno, quizás usted no estaba, no lo vio, no lo pudo hacer nada, pero cuando se dio cuenta, dijo algo usted, la corrigió. ¿Cuál es el carácter de Cristo en usted para que usted pueda decirle a su esposa? Esto no es el carácter de Jesús. Quizás nuestros hijos buscan consejo en otras personas que ni siquiera saben, pero es porque el papá nunca está presente, nunca pasa tiempo con ellos. El rol del hombre es muy importante. Si usted cree que su familia es un desastre, bueno, es porque usted no ha estado ocupando ese puesto. No le eche la culpa a su esposa. No es culpa de ella, es culpa suya porque usted no ha estado ahí. No le deje la carga a su esposa. Esa es su carga. Y ella puede ayudar, claro que sí, pero es su carga principalmente. Déjeme decirle un secreto, hermano, a los que están casados, pero es un tip para los que aún no se han casado. Cuando usted toma la posición
de que Dios le puso a usted, ese puesto de hombre, de esposo, de padre. Cuando usted toma verdaderamente ese puesto, déjeme decirle como consejo y como tip, que entonces usted va a tener un mejor sexo con su esposa. Claro que sí, garantizado, garantizado. Y esto no es como esos anuncios de televisión que le garantizan a uno y al final es mentira. Esto sí es verdad, garantizado. Tome usted el lugar que le corresponde y va a tener un súper buen sexo. Comprobado, ¿verdad? Es garantizado. Entonces, hermanos, ya sea por amor a su familia, ya sea por un buen sexo y aún más importante, por obediencia a Dios, ocupemos el puesto que nos corresponde, el puesto que Dios ha delegado en nosotros. Tomémoslo, hermanos, porque va a ser bendición para su vida, va a ser de gran alivio para su familia, va a ser de gran alivio para su esposa también. Y usted va a empezar a ver cómo las cosas van a empezar a caminar correctamente, todo va a empezar a encajar y la bendición de Dios va a llegar a su casa. Así que, hermanos, yo los motivo a que más bien empecemos a formar esta imagen correcta de hombre, esa imagen que Dios imaginó de cómo es que debe ser el hombre aquí en la tierra. Empecemos a formar esa imagen correcta y que todo lo demás se quede callado, porque vamos a comprobar que la imagen que Dios hizo del hombre, como Él quiere que sea, es verdadera, funciona y es lo correcto. Así que, hermanos, restauremos esa imagen del hombre que Dios creó. Déjeme orar por usted y entonces terminamos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por lo que nos has hablado. Oro, Señor, que tú nos des la valentía para ser hombres, esos hombres fuertes, esos hombres, Señor, que guían a su familia, que guían a su esposa, que crían a sus hijos en tus caminos. Danos, Señor, la energía, danos, Señor, la pasión por amar a nuestras familias de esta forma, por amarte a ti, Señor, de esta forma, Señor, para empezar a ver, no solo por la bendición, pero sí, Dios, queremos bendición en nuestra vida, así que ayúdanos, Señor, a ser estos hombres. Yo oro, Señor, que tú vengas sobre cada uno de ellos en este momento. Padre, háblales a su corazón, motívales de una forma especial, de una forma poderosa, Señor, y que pronto podamos empezar a ver cambios, Señor, en nosotros y en nuestra familia, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar conectado con nosotros esta noche. Cualquier pregunta que tenga o cualquier situación, aquí estoy, hermano, para servirle. No dude en escribirnos, no dude en llamarnos si es el caso, y aquí estamos para servirles. Que el Señor les bendiga y nos vemos dentro de un mes en Conexión Hombres.